De Miu a Kit. El nombre egipcio del gato desde el Antiguo Egipto hasta la Alta Edad Media. 1. Premisa. La historia del nombre egipcio del gato es una de las más iluminadas por la lingüística diacrónica. Rara vez se dispone, para una sola palabra, de una documentación continua que cubra más de 4 milenios, desde el jeroglífico clásico hasta el copto cristiano, pasando por el demótico. Esta continuidad permite seguir paso a paso las transformaciones fonológicas de un término onomatopéyico, observar el momento en que la tradición denominativa nativa entra en contacto con la de tipo velar procedente del ámbito semítico, y precisar con cuidado los límites entre ambas, límites que una lectura superficial de las fuentes tiende a confundir. 2. El egipcio antiguo, Miu y Miut. El término egipcio antiguo para el gato es Miu en masculino y Miut en femenino, escritos en jeroglífico con los signos correspondientes a las consonantes M, J y W, seguidos del determinativo del felino. La pronunciación reconstruida para el egipcio medio es aproximadamente Miu, con la aproximante palatal J funcionando como elemento de transición entre la nasal inicial y la semivocal labial final. El origen onomatopéyico del término es generalmente aceptado por los egiptólogos. Miu imita el maullido amistoso del gato, y su estructura consonántica coincide con vocalizaciones análogas en muchas otras lenguas del mundo, desde el chino mao hasta el inglés miau, situando al egipcio antiguo dentro de una tradición denominativa basada en la imitación directa del sonido, paralela e independiente respecto a la velar. Vale la pena subrayar con fuerza un dato elocuente por sí mismo. El egipcio antiguo poseía consonantes velares y ubulares, completamente operativas en su sistema fonológico y ampliamente atestadas en miles de otros términos. Su ausencia total en el nombre del gato no es pues una laguna de la documentación ni un accidente. Es una elección estructural de la lengua, mantenida coherentemente durante 4 milenios, desde el jeroglífico clásico hasta el copto emu. Esta continuidad en la exclusión total de la velar constituye, por vía negativa, uno de los argumentos más sólidos a favor del origen no egipcio de la raíz cat. Si el egipcio hubiera denominado alguna vez al gato con una consonante posterior, quedaría rastro de ello en al menos una de las fases documentadas de esta lengua extraordinariamente bien atestada. No queda ninguno. Algunos comparatistas afroasiáticos han intentado vincular Miu con raíces protoafroasiáticas más antiguas, formulando hipótesis basadas en comparaciones con términos para el gato salvaje en lenguas chadicas y cushíticas, pero estas propuestas siguen siendo controvertidas y no alteran el dato principal. El término egipcio funciona sincrónicamente como onomatopeya y fue percibido como tal por sus hablantes. 3. El demótico y la metátesis. De Miaimi. El paso del egipcio clásico al demótico, la escritura cursiva atestada desde mediados del siglo VII antes de nuestra era hasta el siglo V de nuestra era, comporta una transformación fonológica de gran interés. La metátesis de la secuencia inicial mienim, de modo que el término se convierte en imi. La metátesis es un proceso común en las historias lingüísticas y está bien documentada en el paso del egipcio tardío al demótico en numerosas clases de palabras. La secuencia consonante más semivocal mi se invierte en im, modificando la estructura silábica de la palabra sin alterar su contenido semántico. En este estadio, la pronunciación aproximada del término era algo como ema, con una oclusiva glotal inicial, una vocal reducida y una vocal larga bajo el acento, ya alejada de la forma hieroglífica miu pero aún reconociblemente emparentada con ella.
4. El copto, Emou y la cadena fonética. El copto, última fase documentada de la lengua egipcia, escrito en alfabeto griego con la adición de 7 letras demóticas y atestado a partir del siglo III de nuestra era, conserva el término para el gato en la forma emou, presente en todas las principales variedades dialectales, saídico, boáirico y fayúmico. La derivación de imi demótico es fonológicamente regular y bien descrita. La oclusiva glotal inicial cayó en posición inicial de palabra, un desplazamiento vocálico llevó la vocal tónica de a larga au después de nasal, y la consonante final de la forma femenina miut fue abandonada en una fase anterior del proceso evolutivo. El resultado, emou, es pues el producto de una cadena de cambios fonológicos rigurosos y documentados, no un préstamo ni una refacción. Es el heredero directo del jeroglífico miut, transmitido sin interrupción durante 4 milenios. El copto conoce en realidad al menos 3 términos para el gato. Emou como forma principal heredada, Sau como sinónimo para el gato macho, y Calé como variante léxica adicional. En torno a Sau se ha desarrollado una de las hipótesis etimológicas más discutidas sobre el latín tardío catus. Jean-Paul Savignac propuso que catus derive de un precursor egipcio del copto Sau con el sufijo femenino te, obteniendo una forma reconstruida del tipo Sau de la que habrían evolucionado las formas romances y germánicas. La hipótesis es sugestiva porque permitiría anclar la raíz velar en la tradición lingüística egipcia. Sin embargo, John Wegner-Gard, una de las máximas autoridades en lingüística semítica comparada, confutó esta tesis de forma neta. La fuente no era claramente el egipcio mismo, donde no está atestada ninguna forma análoga. La conexión fonética entre Sau y catus queda pues sin demostrar, y el debate sobre el origen del latín tardío catus permanece abierto. 5. Los papiros griegos de Egipto y la coexistencia léxica. Un punto que requiere precisión filológica concierne la presencia, en el Egipto e mundo romano de época imperial, de los términos griegos y latinos catos, cata y catus para el gato. La primera atestación es en Marcial, en torno al año 75 de nuestra era, con la forma cata. El latín catus está luego documentado en Palladio en torno al año 350 de nuestra era. Estos términos aparecen en los papiros griegos escritos en Egipto, pero pertenecen al griego, no al copto. Se trata de un dato geográficamente coincidente pero lingüísticamente distinto. La comunidad de lengua griega del Egipto romano usaba catos y cata, mientras la población de lengua copta continuaba usando emou. Las dos tradiciones denominativas coexistían en el mismo territorio, vehiculadas por sistemas lingüísticos distintos, sin que la una contaminara directamente a la otra en el plano léxico. Fue el griego, y no el copto, quien transmitió catos y cata hacia la Europa latina a través de las rutas comerciales del imperio. 6. La hipótesis nubiana, bereber y urálica. Un capítulo aparte merece la cuestión de las posibles fuentes norteafricanas no egipcias de la raíz velar. El nubiano cadisca y el nobiin cadis, ambos referidos al gato salvaje, muestran una estructura consonántica con velar inicial y dental interna que ha sugerido a diversos estudiosos, a partir de Adolphe Pictet en el siglo XIX, una conexión con el latín catus y con la familia de las formas semíticas. Sin embargo, M. Lionel Bender ha observado que la palabra nubia podría ser ella misma un préstamo del árabe quita, invirtiendo así la dirección del préstamo y privando a la hipótesis de su principal argumento. Es significativo que ya Ibn Durayd,
lexicógrafo árabe medieval, considerara Kita un término no originariamente árabe, lo que abre la pregunta sobre cuál es efectivamente la fuente primaria de la raíz en la red semítica. Una propuesta de naturaleza completamente distinta es la que formuló Gus Kronen, quien sugirió un origen urálico del tipo germánico Katuz, la comparación con el sami septentrional Gatfe, que significa hembra de animal de piel, y con el húngaro Joelji, que significa armiño y también señora, ambos reconducibles al proturálico Caedua, permitiría explicar las peculiares alternaciones morfológicas del término en las lenguas germánicas como indicio de una presencia muy antigua, anterior a los préstamos del latín. Si esta hipótesis se confirmara, la raíz velar tendría una historia aún más compleja, urálica en sus orígenes nórdicos, semítica en su variante meridional, y norteafricana como intermediaria hacia el mundo romano. 7. Conclusión. Emou en la Alta Edad Media. La tradición onomatopéyica nacida con el jeroglífico Miu atraviesa intacta no solo 4 milenios de transformaciones fonológicas internas a la lengua egipcia, sino también la conquista árabe del 641 de nuestra era, prolongándose bien dentro de la Edad Media. El copto siguió siendo lengua viva, documentaria y litúrgica en las comunidades cristianas egipcias, y con él Emou continuó siendo usado y copiado sin variaciones fonéticas ni semánticas de relieve. El término está atestado en manuscritos bíblicos, hagiográficos y homilíticos, en papiros y ostraca coptos de entre el siglo VI y el siglo VIII de nuestra era y más allá, conservados en las colecciones de Berlín, Londres y Viena, y en textos mágicos y rituales donde el gato aparecía en encantamientos de protección o maldición en continuidad con tradiciones egipcias más antiguas. Los diccionarios coptos, a partir del fundamental diccionario copto de Walter Krum, lo registran como término estándar documentado hasta el medievo central. La historia de Emou se cierra pues solo con el declive progresivo del copto como lengua hablada, en un proceso lento e imprecisable, que nada tiene de ruptura repentina.